A ver, chicos, hoy día vamos a ver, ¿no es cierto?, las cosas que nos falta ver el detalle, ¿ya? Que sería la proyección, ¿ya? El CIF, y si alcanzo hoy la mano de obra, si no esa la vemos en la próxima clase, ¿ya? Mano de obra directa. Ya, primero en la proyección, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace una proyección? Entonces, nos vamos a un Excel, ¿ya? Y lo primero que hacemos es una lista, ¿no es cierto?, de nuestros platos. Hacemos la gama, lo voy a poner así, ¿ya? Aquí, día, semana, mes, ¿no es cierto? Y en la gama vamos colocando el nombre del plato. Por ejemplo, papas fritas. Vamos a agrandar un poquito aquí para que no quede nada apretado. Papas fritas. Completos. Estoy inventando, pero es para escribir más rápido. Sándwich. Y pongamos uno más que podría ser... ¿qué más venden en un boliche así? Papas fritas. As. Ya. As. Entonces, supongamos que papas fritas vendo en un día 20 porciones, ¿ya? Completos vendo 50, sándwich vendo 70 y as vendo 40, ¿no es cierto? En la semana, yo ahí lo que tengo que determinar es cuántos días tiene esta semana para mí, para mi negocio. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo abrir 5 días a la semana, puedo abrir 6 días a la semana, o a lo mejor puedo abrir todos los días. ¿Ya? Va a depender de cómo especifiquen ustedes el negocio. Vamos a suponer de que su semana tiene 6 días. ¿Ya? Entonces, y voy a aprovechar de mostrarles cómo se hace una fórmula simple de Excel. Me voy aquí arriba, ¿no es cierto? Y coloco. Este es el F5, ¿no es cierto? Y coloco que el F5 es igual, anoten bien esto, es igual al E, que el E es el que está acá, ¿no es cierto? Es igual a E5, ¿no es cierto? Multiplicado por 6, que son los 6 días de la semana. Y eso me va a dar 120. Otro truco, como yo tengo la fórmula ya escrita ahí, tomo aquí la esquinita y me la va a replicar la fórmula en los demás. Miren, fíjense en el cuadro de arriba, E6 por E6, o sea, por 6. Es 7 por 7. ¿Y cuál es el E? La columna de acá, el número que está aquí. Si yo cambio este número por un 30, automáticamente en el cuadro siguiente también cambia. Eso es hacer fórmulas en Excel. Esa es la forma más sencilla de hacer fórmulas en Excel. Yo aquí podría haber puesto más, por, dividir, restar. Ahí uno ve qué es lo que va a ocupar, ¿ya? Entonces aquí volvemos al 20 del principio y nuevamente 120, ¿ya? Y en mes, ¿no es cierto?, vamos a tomar de que el mes son las 4 semanas. Las 4 semanas, ¿no es cierto?, no vamos a pensar en 30 días, no vamos a pensar en cómo que se llama, en que el día puede tener 31 o 30, no, 4 semanas solamente, porque esta es una proyección, entonces no me interesa hasta cierto punto de qué mes vamos a estar hablando, sino que va a ser un mes genérico. Entonces vamos a pensar como que todos los meses tienen 28 días. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo aquí de nuevo y hago una formulita, y ahí les voy a explicar por qué es tan importante lo de las formulitas. Tomo, por ejemplo, el F, porque ahora vamos a trabajar con la columna F, ¿ya? Para hacer la columna G, entonces tomo el F y pongo igual, igual F, y veo que este es el F5, ¿no es cierto? El otro era el E5. El F5 es igual a F5 por 4. ¿Por qué por 4? 4 semanas. Entonces estoy multiplicando esta semana, los 120, por 4. Enter, y me hace solo la matemática.
vuelvo a hacer el agarre para que replique la fórmula hacia abajo, ¿no es cierto? Y está listo. Vamos a cuadricular aquí para que quede un poquito más ordenado. Cuadriculamos el Excel, ¿no es cierto? Le podemos agregar aquí colores para diferenciar, si se fijan, ahí para que quede más ordenado todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que yo simplemente puedo cambiar el día, la venta del día, por ejemplo, voy a vender aquí 80 y me cambia todos los resultados hacia allá. ¿Se fijan? O puedo decir aquí voy a vender 65 y me cambia todos los resultados. Entonces no tengo que estar cambiando los resultados uno por uno, ¿ya? Y aquí vamos a colocar en este cuadrito de acá el total de ventas del mes. ¿Cómo lo hago? Lo voy a escribir acá al lado para que no moleste. Total. Vamos a cuadricular aquí, ¿no es cierto? Para que se vea más ordenado. Esta parte de acá. Ahí, ya. Y como yo sumo, voy a subir un poquito aquí el formato de grabación para que me vean una cosita. Ya. Yo cuando quiero sumar una columna, lo que hago es tomar, ¿no es cierto?, la columna y dejo hasta un espacio en blanco. Tomo incluido el espacio en blanco. ¿Y qué es lo que hago? Busco un botón aquí que se llama autosuma y lo único que tengo que hacer es apretarlo. Y me suma todo. ¿Cuál es la ventaja de esto? De nuevo, si yo cambio aquí la cantidad de cosas vendidas en el día y coloco, por ejemplo, 86, me cambia aquí, aquí y también me va a cambiar el resultado aquí. Entonces yo lo único que tengo que tener, ¿no es cierto?, para poder ir cambiando los datos es el primero. Lo demás se cambia todo automáticamente. Esa es la importancia de usar, ¿no es cierto?, el Excel para estas cosas, porque me simplifica el trabajo. Ustedes piensan que se van a complicar con el Excel porque no entienden las fórmulas, pero una vez que las entienden, el Excel me simplifica mucho el trabajo. Y hay un montón de tutoriales en YouTube de cómo ocupar Excel, las fórmulas, los datos, etcétera, etcétera. Esto es bastante simple. Yo no les estoy pidiendo que hagan una formulación ni proyecciones de datos con el Excel, sino que simplemente una proyección simple que es de ingresar datos a columnas, ¿no es cierto? Y que estas columnas sumen o multipliquen automáticamente, ¿ya? Entonces, esa es la forma correcta de hacer la proyección. ¿Y qué es lo importante que yo necesito que ustedes tengan de la proyección? El número más importante aquí es este. Vamos aquí a destacarlo, es este, que es la proyección de ventas mensuales. Ese es el número importante que necesitamos para poder hacer el resto, ¿no es cierto?, de los cálculos y datos que vamos a requerir para nuestro trabajo, ¿ya? Espérenme un segundito. Ya, ahora vamos con un CIF. ¿Cómo se calcula el CIF? El CIF es bastante fácil de calcular, no tiene tampoco mucha ciencia. Vamos a abrir un Excel, ¿ya? Y lo que tenemos que calcular siempre en un CIF son los gastos que no corresponden a producción. ¿Cuáles son los gastos de producción? Todo lo que yo gasto para poder elaborar el producto. ¿Cuáles son los gastos que no corresponden a la producción? Los gastos que son para que el local funcione, por ejemplo, ¿ya? El arriendo, la secretaria, la cajera, porque la secretaria no mete sus manos en la elaboración de un producto. Ella es trabajo administrativo. La cajera tampoco mete sus manos en la elaboración de un producto. Ella es, ¿no es cierto?, la que hace los cobros. La luz, hasta cierto punto, el agua, hasta cierto punto, va a depender de los productos, por eso digo hasta cierto punto. Los gastos de publicidad, ¿no es cierto? Gastos administrativos, caja chica, etcétera. Entonces, ¿no es cierto? Lo que hacemos acá va a ser colocar CIF, ¿ya? Y vamos a hacer una lista de los gastos que podrían estar involucrados en ese CIF. Es una forma un poquito más simple de la que pueden haber visto al principio del semestre. Esto es para hacer los cálculos de precios. Necesito que sea más simple para que ustedes no se compliquen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Coloco arriendo. Coloco personal administrativo. Lo voy a juntar todo. Cuando ustedes hagan el trabajo lo podrían separar, pero ahora es para explicar. Administrativo. Vamos a agrandar un poquito aquí. Me falta una ahí.
Uy, escribí como las administrativo, ahí está. Gastos generales. Gastos generales son luz, agua, gas, etcétera. Internet. Gastos administrativos. Esto es como un ejemplo. Yo cuando ustedes lo hagan un poquito más detallado, ¿ya? Cajas chicas, por ejemplo. Y a ver qué más podríamos colocar aquí. Quizás publicidad. Ya, publicidad. ¿Ya? Entonces, lo que hago yo, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer ustedes es determinar cuáles son esos gastos. Por ejemplo, arriendo 500.000. ¿Ya? En personal administrativo, supongamos que tenemos 3 personas con el sueldo mínimo aprox, y podríamos estar hablando ahí de 1.050.000. 1.050.000. En gastos generales podríamos hablar de 350.000. En gastos administrativos podríamos hablar de 100.000. Falta un 0, 100.000. En cajas chicas, que son los gastos de emergencia que de repente pueden haber, compra de materiales, compra, pero en el sentido de compra de papel, hoy se acabó la tinta, no hay lápiz, ese tipo de cosas, cajas chicas. Pongámosle 30.000. Y en publicidad, supongamos que una publicidad en la radio, 120.000. 1, 2, 3, ahí está, 120.000, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vamos a ordenar esto, ¿no es cierto? Lo vamos a cuadricular. A esto le vamos a colocar un poquito de color para que sea más bonito. ¿Ya? Aquí gasto. Y lo que hacemos, ¿no es cierto?, es generar una autosuma. ¿Ya? Ya sabemos cómo hacerlo. Que me da 2 millones, ¿no es cierto?, 150.000. ¿Ya? ¿Y qué es lo que necesito ahora para hacer un cálculo de CIF? Buscar, ¿no es cierto?, este numerito. ¿Ya? 4.704. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago yo es que tomo, ¿no es cierto?, los 2 millones, ¿no es cierto?, y lo divido. Lo voy a escribir mejor para que quede más claro. Los 2.150.000. Un 2, ahí. Lo divido. Vamos a colocar aquí el símbolo de división. A ver, espérense, ¿dónde está? Ya. Lo vamos a dividir por 4.704. Y eso me va a dar como resultado, y aquí vamos a volver a ocupar una fórmula para que quede más clarito, ¿no es cierto? Escribo igual, porque eso me abre la fórmula. En el F34, entonces escribo F34. Le pongo el dividido, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que podría hacer yo aquí para que me quede mejor la fórmula? ¿En qué número, en dónde tengo ubicado este resultado? Por si lo llego a cambiar. Entonces yo puedo hacer las fórmulas consecutivas en el Excel, por si lo llego a cambiar. Esto está en el G9. Y acá escribo en la parte de la fórmula dividido por G9. ¿No es cierto? Enter. Y eso me da como resultado un CIF de 457. Yo aquí voy a anotar CIF, ¿no es cierto? Es de 457 aproximado para no dejarlo tan grande, porque hay una coma, pero para que dejarlo tan grande el número. Y mi CIF, ¿no es cierto?, es de 457 pesos. Ya tengo calculado el CIF, ¿ya? Ahora vamos a ir a revisar la mano de obra en el video siguiente, porque voy a terminar con este porque no me queda tiempo. Así que seguimos con el siguiente video y vemos la mano de obra. ¿Ya? Listo.